En consecuencia, tiene la palabra la miembro informante y autora del proyecto, diputada Adriana Díaz. Hola. Gracias, presidenta. El proyecto en tratamiento trata de instituir la Semana Provincial contra la Violencia Obstétrica, semana que tiene coincidencia con la Semana Mundial de Parto Respetado, establecida por la Organización Mundial de la Salud para la tercera semana de los meses de mayo cada año, ¿no? Perdón, diputados, yo sé que pueden estar cansados, pero discúlpeme, diputada. Les voy a rogar que hagamos silencio. Hay una diputada en uso de la palabra. Seamos por lo menos respetuosos con nuestro silencio. Gracias, diputada. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Sintéticamente, para fundamentar este proyecto, quiero traer a recordar que desde esta banca, en febrero ya del año pasado, propusimos generar una campaña precisamente de concientización y sensibilización sobre lo que significa violencia obstétrica. En aquel momento, y pese a que existe legislación nacional, como la Ley Nacional 25.929, conocida como de parto respetado o parto humanizado, que no es una ley nueva, es una ley bastante antigua ya, porque data del 2004, en cuya articulado se establecen los derechos que asisten a las mujeres, a las madres, a las personas con capacidad de gestar, como también los derechos que asisten a sus hijos e hijas. Nos encontramos en esa oportunidad, como dije, con motivo del diseño de esa campaña, nos encontramos con que en nuestra provincia no había datos relevados de manera estadística y sobre este tipo de violencia, que reitero, la violencia obstétrica, ¿no? Y mucho menos encontramos información o data sobre denuncias o reclamos que tengan que ver al respecto de la temática. Por eso es que decidimos tomar, precisamente para trabajar sobre este tipo de violencia, que es una de las más invisibilizadas respecto de las mujeres y, como dije, de las personas con capacidad de gestar. Ideamos entonces un sondeo que nos permitiera obtener información al respecto, que nos permitiera luego con esa información poder aportar para que se generaran políticas públicas con este objetivo, ¿no? Y así se pusieron en marcha también una serie de spots audiovisuales que se transmitieron y se trabajaron a través de redes sociales, de medios de comunicación, con contenidos informando sobre lo que propone la norma, y también con un mismo sondeo en el que se busca precisamente con eso obtener un panorama general de qué estaba sucediendo en esta provincia al respecto, conscientes de la importancia de poder ayudar, acompañar a las mujeres. Sí, diputado. Sí. Pero no estamos por votar todavía, diputado. El quórum se certifica al momento de la votación. Gracias, diputado. Bueno, estaba diciendo que lo que había motivado este proyecto está basado en esta campaña que hemos trabajado en conjunto con otras organizaciones, tanto de orden nacional como de cobertura provincial en Catamarca, porque una vez comenzada la iniciativa de la campaña, recibimos la adhesión y el trabajo concreto de la delegación del INADI en la provincia y de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De la misma manera, el
la Administración de Consejos Municipales de la capital y la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia. La red de concejalas del Frente de Todos de la provincia, que tiene su desarrollo precisamente, como lo dice el término, territorial, y que nos permitió en ese momento tener una llegada mucho más directa a cada departamento en nuestra provincia para recabar estos datos. También así el Colegio de Abogados y Abogadas, que a través de su área de las comisiones internas de salud y la de género, también estuvieron trabajando en esta campaña de manera articulada, como dije. Dicho esto, es bueno destacar o traer a colación que la ley mencionada, la Ley Nacional de Parto Humanizado, la 25.925, establece, para quien no sepa o no tenga claro a qué nos estamos refiriendo con violencia obstétrica, establece que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, las personas con capacidad de gestar, y esa violencia se puede ver expresada en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización o en la patologización de un proceso que debe ser y es natural, como es todo el proceso de embarazo, parto y posparto. Entonces, nos encontramos que lo que parecía muy natural, o por tantas veces reiterados año tras año, y años tras años, generación tras generación, no es más que formas de violencia y de discriminación que sufren las mujeres en un momento de su vida realmente más que importante, porque es precisamente cuando está en ese proceso tanto de gestar una nueva vida como de hacerla efectiva, ¿no? Y encontramos en esto, señora Presidenta, en esta problemática, la intersección de la que generalmente hablamos cuando mencionamos las perspectivas de derechos en géneros. Esa intersección aparece acá claramente porque hay tipos de violencias que están vinculadas a vulneraciones, a situaciones de alta vulnerabilidad de las mujeres y personas gestantes, intersección con violencia de género, como ya cité, y violencia institucional que se da en el ámbito de la salud y también ya sea alteración o violación de derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Entonces, así como entendimos en aquel momento que desde nuestro rol podíamos aportar para visualizar y luego concientizar, en primer lugar, desde el enfoque de derechos, de esa es la perspectiva que está tomada esta propuesta de ley, y también como tenemos conocimiento que ha ingresado un proyecto de ley que es para crear en el orden provincial, ¿no es cierto?, un programa concreto sobre cómo abordar la violencia obstétrica, que es iniciativa de usted, señora Presidenta, en su calidad de diputada, y que apunten a lo que estaba planteando, porque antecedentes podemos decir ahora que están de alguna manera relevados. No es que no hubiere los antecedentes, pero lo que no teníamos era esto de poner sobre la mesa con datos que puedan ser transformados en información, lo que nos pudiera guiar para saber qué estaba pasando en nuestra provincia respecto de esta violencia. Entendemos que el objetivo se cumplió con respecto a lo que he planteado anteriormente y que esto nos debe significar más que un llamado de atención, particularmente a los estamentos estatales, pero no solo a los estamentos estatales, es un llamado de atención para todas las autoridades de clínicas, sanatorios, centros médicos, porque fíjese, señora Presidenta, que entre algunos de los resultados a los que arribamos en el entrecruzamiento de datos, se advirtió, aparte del desconocimiento y, como ya dije, esa naturalización de la violencia, se advirtió que muchas de las
de los efectos de la violencia obstétrica se aplican en centros privados más que en estatales. Datos interesantes para seguir desglosando después, precisamente si esta propuesta de iniciativa legislativa se aprueba, porque en una semana de concientización hay que poner en juego todos esos recursos, ¿no? El Estado ponerse al frente, pero también articulando, como pedimos allí, con el sector privado que ofrece servicios de salud. No quiero dejar de hacer referencia, porque nos preguntan o nos ha pasado. Por un lado ya dijimos a lo que refiere la violencia obstétrica, a lo que refiere la ley sobre violencia obstétrica, y concretamente podemos dar algún par de ejemplos. Es decir, ¿qué pasa cuando la mujer, el cuerpo gestante, no es informada adecuadamente de las prácticas que se van a ejercer sobre su propio cuerpo en cualquier momento del proceso indicado? ¿Qué pasa cuando esa mujer, esa persona, sufre un maltrato verbal? Ahora estás a los gritos, no tuviste problema cuando abriste las piernas, vamos, nena, vamos, un poco más de machita hay que ser. De eso te trata el maltrato verbal en muchos de los casos en los que hemos podido recabar las denuncias o las referencias. Llevar adelante prácticas no aconsejadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o que ya fueron desaconsejadas, como cuando se provoca la rotura artificial de saco amniótico, o cuando se lleva adelante la episiotomía, que es, por otro lado, la introducción de oxitocina de manera deliberada. No estamos diciendo que estas prácticas no deban ejercerse desde un punto de urgencia o de necesidad clínica. Lo que estamos diciendo es que ya no son aconsejadas para que sean aplicadas como de una manera casi por costumbre, como se venía llevando acá. De manera deliberada, sin consulta previa, como dije, sin información a la mujer, y ni hablar de las mujeres jóvenes, señora Presidenta, de las que están por parir o en su proceso de embarazo, y, digamos, parición, parte por parto. Las adolescentes, esto lo han manifestado de una manera muy clara, como, la verdad, lo digo así, no tienen idea de qué está pasando en ese proceso con ellas, porque no se las considera en su rol de maternar, sino que se las considera como una paciente que transita una enfermedad o algo a lo que hay que tratar de manera casi patológica. Y esto no está bien. Y no está bien porque vulnera derechos que no lo inventamos nosotros, que están establecidos en leyes porque hay convenciones en el orden internacional en la cual el concierto mayoritario de las naciones ha adherido, la nuestra también, por tanto nuestra provincia tiene responsabilidad en eso y ha adherido a la ley nacional. Y entonces no es posible que desde el ámbito de profesional de la salud en cualquiera, también no solo me refiero a profesionales médicos o médicas, todo el cuerpo de enfermería, aquí entran desde el camillero o la camillera, porque es un conjunto que hace a un momento en el que la mujer está en esa situación y está altamente vulnerable, y desde un comentario despectivo o hasta una decisión de intervencionismo, como la mencioné antes, le afectan casi de la misma manera. En este marco fue que escuchamos los testimonios, señora Presidenta, algunos realmente desgarradores. Uno creería que en los momentos o en el tiempo que vivimos sería casi imposible de escucharlos, pero sin embargo, cuanto más nos alejamos de los centros urbanos, hay más testimonios que dan cuenta de cómo son violentadas en esos momentos. Y esto no tiene que ver con la sensiblería, sino tiene que ver
con movilizarnos desde no solo un enfoque de derechos. Acá estamos hablando de una cuestión de humanidad, de valores que hay que poner en juego como sociedad y quienes tienen responsabilidad institucionales. Por tanto, para ir terminando, señora presidenta, si bien nuestro país está a la vanguardia en la legislación, como siempre lo venimos planteando, no solo esta ley de parto respetado y parto humanitario refiere a la violencia obstétrica, sino que la ley, la 25929, que la hice mención, sino también la ley que conocemos como de protección integral de las mujeres, también hace referencia a este tipo de violencia. Entonces, lo que se dedujo del sondeo que realizamos en el marco de esa campaña es que realmente se llevan adelante actos no apropiados o no consensuados con las mujeres en su proceso de embarazo, parto y posparto. Y nuestra aspiración es que desde las políticas públicas podamos ir incidiendo cada vez más para que esto suceda cada vez menos. La violencia obstétrica es un acto de discriminación de género, es una violación a los derechos humanos de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar. Viola los derechos sexuales y reproductivos y son entendidos como derechos humanos, que son inalienables e indivisibles de los derechos que asisten a las mujeres. Por esto, señora presidenta, le solicito al cuerpo el acompañamiento a este presente proyecto. Muchas gracias.